El día de hoy vamos a abordar el tema del costo de vida en algunos países del mundo. Dentro del contenido tenemos la introducción. Vamos a tratar de 5 países con sus políticas económicas, además de sus indicadores y ciclos económicos y finalmente las conclusiones. Dentro de la introducción, el video es explorar el costo de vida de al menos 5 países, analizando sus políticas económicas, indicadores claves y ciclos económicos. Además, descubriremos qué hace que algunos países sean más accesibles para vivir y por qué otros enfrentan crisis económicas que afectan a sus ciudadanos. El primer país es Australia, que es conocido por su alta calidad de vida, pero también por un costo de vida considerablemente alto. A partir del 1 de julio de 2024, el salario mínimo en Australia se incrementó un 3,75%. Este aumento beneficia aproximadamente al 20,7% de la fuerza laboral australiana, es decir, a unos 2,6 millones de trabajadores. En diciembre de 2024, la tasa de inflación anual en Australia se ubicó en un 2,4%, y está dentro del objetivo del Banco de Australia, el Banco de Reserva de Australia, el cual estaba del 2 al 3%. Eh, Esta disminución se atribuye a los costos globales relacionados con la pandemia y también a la crisis energética del país. Aunque Australia tiene un costo de vida elevado, es aproximadamente un 4,3% más bajo que en Estados Unidos y los alquileres son un 25,5% más bajos que en este país. Y en resumen, aunque Australia cuenta con salarios competitivos y una alta calidad de vida, también es esencial considerar el costo de vida y planificar financieramente para mantener un equilibrio económico adecuado. El segundo país a tratar es Canadá. También es reconocido por su alta calidad de vida, pero también presenta un costo de vida considerable que varía según la provincia o territorio. El salario mínimo en Canadá no es uniforme y depende, como ya lo había dicho, de la provincia o del territorio. A partir del 1 de abril de 2025, el salario federal se tiene que ajustar a la inflación, siguiendo el incremento anterior de 16,65 a 17,30 por hora de abril de 2024. Este salario aplica únicamente a empleados regulados por el gobierno federal. En las provincias, por ejemplo, Ontario incrementará su salario mínimo a 17,20 por hora el 1 de octubre de 2025, mientras que en Nunavut el salario se estableció en 19 por hora desde el 1 desde el 1 de enero de 2025. La tasa de inflación en Canadá ha mostrado variaciones a lo largo de los años. En diciembre de 2024 se registró una inflación anual del 2,4%. Dentro de los objetivos del Banco de Canadá estaba del 2 al 3%. Este descenso se atribuye a la disminución de costos globales y a los ajustes en las tasas de interés. El tercer país es Suiza. Suiza también cuenta con una alta calidad de vida y unos salarios competitivos. Sin embargo, también se caracteriza por tener uno de los costos de vida más elevados a nivel mundial. El salario promedio mensual en 2024 en Suiza se estimó a 6.502 al mes. El costo de vida en Suiza se considera que es el país con el costo de vida más alto en Europa Occidental y ocupa el primer lugar a nivel mundial. En resumen, aunque Suiza ofrece salarios elevados y una excelente calidad de vida, es fundamental también tener en cuenta el alto costo de vida al planificar una estadía o mudarse a ese país. El cuarto país es Argentina.
y esta economía ha experimentado cambios significativos durante 2024 y a principios de este 2025, afectando directamente el costo de vida de sus habitantes. La tasa de inflación en 2024 logró reducirse en un 118%, que a comparación del año 2023 estaba en un 211,4%. La inflación mensual en enero de 2025 llegó a un 2,2%, la más baja en casi 5 años. El salario mínimo a partir del 1 de enero de 2025 fue de 286.711. Al 1 de febrero de 2025 llegó a un 292.446 y se estima que para el 1 de marzo de 2025 llegue a 296.832. El costo de vida en Argentina, aunque ha reducido su inflación, este costo de vida sigue siendo elevado en comparación con otros países de la región. Por ejemplo, un café en Buenos Aires puede estar hasta un 133% más caro que en otras capitales latinoamericanas. Y en resumen, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno por controlar la inflación y ajustar los salarios, el costo de vida en Argentina sigue siendo alto, especialmente en productos básicos, lo que afecta al poder adquisitivo de la población. Y el quinto y último país es Venezuela, que como sabemos está enfrentando una compleja situación económica que impacta directamente el costo de vida de sus habitantes. El salario mínimo del monto actual desde marzo de 2022 es aproximadamente o se mantiene en 130 bolívares, lo que equivale a 2,10 dólares estadounidenses según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela. En febrero de 2025, esto hace que sea insuficiente para cubrir las necesidades básicas, manteniendo a muchas familias en situación de pobreza. ¿Cuál es el costo de vida entonces? En promedio, el costo de vida en Venezuela es de un 44,9% más baja que en Estados Unidos. Si tenemos en cuenta el alquiler, que es un 85% más bajo que en Estados Unidos. Aunque algunos costos de Venezuela pueden parecer bajos a comparación de precios internacionales, la combinación de salarios mínimos extremadamente bajos y una inflación persistente dificulta que la población pueda acceder a bienes y servicios básicos, afectando también gravemente la calidad de vida, que es lo que está sucediendo ahorita. Dentro de las políticas económicas vamos a tratar también de estos 5 países. Los 3 primeros son estos países que están estables, que tienen unas políticas económicas estables, como lo son Australia, Canadá y Suiza. Dentro de la política económica de estos 3 países está la estabilidad financiera con bancos centrales independientes. Dentro de la política fiscal de Australia y Suiza tienen bajos impuestos y equilibrio en las cuentas públicas, mientras que Canadá cuenta con altos impuestos pero con fuentes de inversión en bienestar social. Dentro del comercio exterior, Australia, Canadá y Suiza son economías abiertas con tratados de libre comercio. Ahora, si pasamos a Argentina y Venezuela, en cuanto a las políticas monetarias de Argentina y Venezuela, tienen una alta inflación y una alta intervención también del Estado en la moneda. En cuanto a la política fiscal, Argentina y Venezuela tienen alto déficit fiscal y un gasto descontrolado. Si pasamos al comercio exterior, Argentina y Venezuela tienen restricciones y dependencias de sectores primarios. En conclusión, Australia, Canadá y Suiza han logrado equilibrar estabilidad, crecimiento y bienestar, mientras que Argentina y Venezuela enfrentan crisis económicas debido a políticas inconsistentes y a intervenciones estatales excesivas. Australia tiene un crecimiento económico de más 0,8% anual en 2024, una inflación del 2,4%, que es controlada, un desempleo del 4%, lo cual es bajo,
un ciclo económico de expansión moderada, lo cual hace que haya estabilidad en precios y en empleo. En Canadá, el crecimiento económico es del más 1,5% anual. La inflación es del 2,2% y está dentro del objetivo. El desempleo es del 5,2%. El ciclo económico es una expansión sostenida y unas políticas monetarias estables. En Suiza, el crecimiento económico es del más 1,8% anual y la inflación es del 1,5%, lo cual es muy baja. El desempleo es del 2,5%, lo cual es mínimo. El ciclo económico es un crecimiento estable y una economía diversificada. En Argentina, el crecimiento económico es del menos 2%. Esto indica una recesión en la economía. Tiene una inflación, como ya lo habíamos mencionado, del 118%. Es alta, pero ha ido bajando. Recordemos que en 2023 estuvo en 211,4%. El desempleo fue del 9,8%. El ciclo económico, como ya lo mencionamos, está en recesión y está en intento de control de inflación. En Venezuela, el crecimiento económico es del menos 10%, lo cual nos lleva a un colapso. La inflación es del 500%, esto se considera como hiperinflación. El desempleo es del 20%, lo cual es crítico. El ciclo económico es una recesión profunda, cual es una crisis estructural. Dentro de las conclusiones tenemos las reflexiones finales. La primera es que un alto costo de vida no siempre es malo si los ingresos permiten afrontarlo. Como segunda reflexión tenemos que una economía en crisis, el costo de vida sube sin mejora en los ingresos, generando dificultades para la población, como el caso de estos dos países que vimos, que son Argentina y Venezuela. Y el tercero es que la estabilidad económica es clave para mantener un equilibrio entre ingresos y gastos. Gracias.